Saludos amigos del Perú y de América Latina y el Caribe. Estamos transmitiendo desde Cutibalú, desde el norte del Perú. Estamos en una cobertura especial por la segunda vuelta electoral aquí en la República del Perú, donde hay dos candidatos, Keiko Fujimori Iguchi de Fuerza Popular y Pedro Castillo Terrones de Perú Libre. Y estamos retomando la cobertura especial. Y en estos momentos vamos a dialogar con el doctor Fernando Guamán, es de la Universidad de Piura. Él es comunicador inicialmente, pero luego tiene un doctorado en temas de estudios de opinión pública, ¿no? Él dirige el Centro de Investigación y de Opinión Pública en la Universidad de Piura. Así que, don Fernando Guamán, un gusto saludarlo a la distancia y lo que queremos es que nos ayude a comprender el tema de las encuestas. ¿Cómo está ante todo? Saludos. Lucho, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, poder saludarte, ya no solamente de modo presencial, sino, como bien dices, a la distancia. Y la verdad es que para hablar de encuestas tenemos necesariamente a veces pensar que necesitamos entrar en temas técnicos. Creo que la idea de esta conversación es poder explicarle a la ciudadanía todas las dudas respecto a cómo funciona este método de medición, sobre todo porque me parece que después de la primera vuelta, es un método que ha entrado mucho en cuestión porque las encuestas y las encuestadoras en concreto no terminaron midiendo finalmente lo que fueron los protagonistas que pasaron a una segunda vuelta. Entonces, ahí hay un terreno en el cual me parece que la opinión pública sí merece una explicación y que además ya el nuevo gobierno y el nuevo parlamento tendrá que, desde mi punto de vista, incluso mejorar los procesos de fiscalización de estas empresas encuestadoras. Creo que, digamos que para empezar, tenemos que, me parece, encuadrar que estamos frente a una herramienta que ha sido muy relevante para este proceso electoral. ¿Y por qué usted manifiesta, antes de ingresar a la técnico propiamente, que es necesario mirar los procesos de fiscalización de las encuestadoras? Mira, Lucho, yo en esto suelo ser muy contundente y no será esta la excepción. Tenemos un deficiente sistema de fiscalización con las empresas encuestadoras. Deficiente. Y luego, cuando entremos a explicar cómo funciona, se comprenderá más lo que digo, pero voy a, digamos, colocar un tema para que más o menos nos entendamos por qué es deficiente. Cuando yo hago encuestas, Lucho, por lo tanto, digamos que no es que me sepa esto de modo teórico, sino que sé cómo funciona. Y es lo siguiente, cuando yo a un encuestador le digo que vaya a preguntarle a determinadas personas, este encuestador sabe que no puede ir al parque o al centro comercial a encuestar a las primeras personas que se encuentran en el camino. Este encuestador, después de un procedimiento de muestreo, que es un procedimiento de selección, sabe que tiene que ir a determinados lugares para que el estudio tenga representatividad, que en términos sencillos quiere decir para que el estudio con pocas personas pueda explicar lo que pasa con un universo más grande. Y este procedimiento implica no encuestar en cualquier lado, sino ir a determinados lugares. Tal y como está ahora mismo el procedimiento de fiscalización, las empresas encuestadoras entregan una base de datos de resultados, pero no una base de datos de identificación de personas para saber si es que se han hecho encuestas en los lugares donde las encuestadoras han hecho la encuesta. Yo como director de una investigación, después de que el encuestador me trae los resultados, yo cojo una lista, que son las listas de las personas que han contestado una encuesta, y hago una revisión para saber si el encuestador no me ha engañado. El Jurado Nacional de Elecciones tendría que tener acceso a una lista, no para saber qué contestó una persona, sino para saber si realmente, como lo dicen las empresas encuestadoras, se han hecho tantas encuestas en Piura, tantas en La Libertad, tantas en Ica, tantas en Lambayeque, etcétera, y todo el Perú. Pero si el jurado, Lucho, no tiene acceso a una base de datos con identificación de personas seleccionadas, ¿cómo va a ser el proceso de submuestreo? Si el jurado no puede hacer esa revisión, solo tiene delante de él una bonita ficha técnica y una bonita base de datos solo con códigos, no con nombres. Y me entro un poco más en el tema. Esto que estoy diciendo no es una locura porque se incorporó este proceso en el año 2011, antes de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. ¿Qué es lo que pasó? Fue tal la presión mediática que esa modificación duró solo 5 días. Las empresas encuestadoras pusieron el grito al cielo
dijeron que no era posible porque las encuestas eran anónimas, cosa que es mentira, lo que es anónimo es la respuesta al cuestionario. O sea, si a mí alguien me hace una encuesta, yo contesto la encuesta y nadie tiene que saber qué contesté, pero sí pueden saber si yo he contestado una encuesta, que son cosas distintas. Entonces duró 5 días y el argumento principal del jurado, porque eso está en la resolución que dejó sin efecto el famoso artículo 8 de fiscalización, que decía, entre otras cosas, lo siguiente, que dejaban sin efecto la modificatoria de fiscalización por problemas en la opinión pública, lo manifiestan tal cual, cosa que a mí me parece escandaloso porque un organismo técnico como el jurado no se mueve solo por problemas con la opinión pública, sino que junto a eso tiene que mostrar cuál es el argumento técnico por el cual cambia el proceso de fiscalización. Y en segundo lugar, dice que iba a abrir un espacio de debate entre la sociedad y la academia y las empresas para modificar y mejorar el proceso de submuestreo, cosa que, Lucho, 10 años después no se ha dicho nada sobre ese punto. Tenemos ese escenario en el cual, si tú revisas, son muy pocas las empresas encuestadoras sancionadas, suelen ser sancionadas encuestadoras al interior del país, pero que una encuestadora difiera resultados de otra y que una tercera muestre un resultado completamente distinto, quiere decir que alguien está haciendo un mal trabajo. Alguien está haciendo un mal trabajo. No, el método como tal, yo lo defiendo mucho porque cuando está bien hecho sí sirve para medir qué pasa realmente con la opinión pública. Qué interesante lo que nos cuenta, doctor Fernando Guamán. Gracias por sacarnos de esta ignorancia. Eso significa, y lo que usted está explicando, entonces revela el por qué las encuestas se equivocan continuamente, tal vez, ¿no? Efectivamente, mira, este tema, este tema lo dictamos en una maestría que tenemos en la Universidad de Piura de comunicación estratégica, y entre las cosas que decimos es, si ni siquiera podemos estar seguros de las empresas de intención de voto, imagínense los otros tipos de estudios que los privados terminan encargando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos el proceso de submuestreo, el jurado tiene una limitación para fiscalizar. Solo fiscaliza la coherencia de la ficha técnica. O sea, aunque la ficha técnica esté coherente, pues digamos que eso ya le basta. Entonces, si yo mañana armo una ficha técnica coherente y no hago trabajo de campo, ¿cómo hace un tercero para saber que yo he hecho un trabajo de campo? O sea, si Radio Cutivalú me encarga una encuesta, yo te digo, Lucho, aquí están los resultados, hemos hecho 500 encuestas en Piura con esa tasa de representatividad. Y tú me dices, bueno, pero ¿cómo hago para saber si realmente Fernando no me está engañando y ha hecho las 50 encuestas que tocaba hacer en ENACE, por ejemplo, o las 20 encuestas que tocaba hacer en el centro de Piura? No tienes cómo saberlo, porque para eso tendrías que saber quiénes fueron los encuestados. Coges tu teléfono, llamas, señor, ¿no? Juan Pérez, llamo para preguntarle si es que el señor Fernando Guamán le ha hecho una encuesta. Y si tú revisas en un número considerable, que puede ser 20%, estas personas sí le han hecho las encuestas y sí son de la zona. Porque lo más importante no es, y esto es técnico, pero voy a explicarlo de modo sencillo, lo más importante no es cuántas encuestas se hagan, sino que se hagan en los lugares correctos. Y por eso es importante que quien tenga que fiscalizar a estas empresas, que es el jurado, pueda verificar que se hayan hecho encuestas en determinados lugares. ¿Por qué digo esto? Y lo digo con esta contundencia. Porque hemos tenido una primera vuelta en la cual no han visto las empresas encuestadoras qué es lo que iba a pasar. O sea, el señor Castillo ha salido en las encuestas que algunos hemos podido ver, digamos que circulan en WhatsApp, pero no hemos visto las encuestas 2 semanas antes o 3 semanas antes. Y no ha habido ningún argumento político lo suficientemente contundente que haya explicado que el señor Castillo no haya aparecido en las encuestas. Cuando en la última semana aparece alguien que no ha sido reflejado en los estudios anteriores a la última semana del proceso electoral, uno podría decir, bueno, suele haber alguna explicación. La caída de Fujimori en la elección del año 2016 frente a Kuczynski tuvo 2 motivos que explicaron por qué ella no gana las elecciones. Pero uno, que fue probablemente, desde mi punto de vista, el más contundente, la denuncia de Joaquín Ramírez, ¿no?, que estaba siendo investigado por la DEA. Eso se dio la última semana, y eso explicaba que finalmente la última semana cambió la tendencia. En esta elección no hemos tenido ningún motivo para señalar o por lo menos tener la evidencia que el señor Castillo no haya aparecido. Allí ha habido, desde mi punto de vista, una mala medición. Y sobre todo, no puedo decir, digamos, ni podemos asegurar que ha habido una, digamos, intención con algún interés oculto, porque no nos consta. Lo que sí nos consta es que no han medido lo que ha pasado. Por lo tanto, trabajo mal hecho hay. Y si encima vemos que el jurado no tiene todos los mecanismos para fiscalizar,
pues aquí me parece que estamos en un terreno que ya acabando Lucho este proceso, tiene que ponerse sobre la mesa porque son muy importantes en una sociedad como la nuestra, en la cual no estamos de ordinario interesados en temas políticos. Los efectos de las empresas encuestadoras es algo, o de las encuestas en general, es algo que se viene estudiando desde los años 80 y con mucha contundencia. Ya se decía en un estudio que se hizo en varios países de Europa que las encuestas pueden influir muchísimo en la decisión de las personas, sobre todo en sociedades no interesadas en el tema político. Y me parece que como sociedad peruana no es que la política sea de interés principal de la opinión pública. Por lo tanto, estamos frente a un mecanismo que puede de todas maneras ser decisivo y que por eso mismo tiene que ser muy bien fiscalizado por los organismos competentes. Amigos del Perú y América Latina, estamos con el doctor Fernando Guamán de la Universidad de Piura y nos está explicando por qué las encuestas fallan, y una de las cosas que él nos está diciendo es que falta fiscalizar a las empresas encuestadoras. Antes de culminar la entrevista, nos gustaría que nos ayude a comprender algo que comúnmente lo escuchamos y decimos: nosotros somos como 25 millones de peruanos y peruanas que vamos a las urnas. ¿Cómo es esta capacidad científica de que con 1.500 encuestados podemos tener aproximaciones bastantes cercanas a la realidad? Bueno, aunque claro, ya nos ha explicado que las encuestadoras se equivocan mucho porque resulta que no son fiscalizadas, pero ya, algunas sí, pues ya en los últimos días sí lo pueden hacer. ¿Por qué en los últimos días ya? No sé si me deja entender. ¿Por qué ya en los últimos días como que sí le achuntan con un universo tan grande y una muestra tan pequeña? Bien, esto que dices, ¿por qué le aciertan o se aproximan mucho? Cuando tenemos nosotros un escenario donde podemos dudar en la fiscalización, lo cierto es que no te queda otra que fiarte de las que se parecen en el resultado. Y creo que muchos encuestadores dicen, bueno, si hay 3 que coinciden, podríamos decir que por ahí va la tendencia, ¿no? Pero nos toca confiar fundamentalmente en esos escenarios porque además quienes, en tu caso y en el mío, nos dedicamos a mirar cómo está la temperatura política, es un instrumento fundamental, la medición de la percepción mediante las encuestas. Pero bien hechas, y cuando las empresas hacen bien su trabajo y se aproximan y vemos que hay una tendencia, sí es entendible que midan lo que pasa realmente con la población. Y normalmente la ciudadanía se pregunta, ¿cómo es que preguntándole a tan poquitos, ¿no?, se pueda saber lo que pasa con los 25 millones? ¿Cómo es posible que preguntándole a 1.200 podamos saber lo que pasa con estos 25 millones de peruanos y peruanas que pueden ir a votar, ¿no? Primero voy a ir por un asunto que es más de corte sociológico, que me puede permitir quizás ser mucho más concreto con esto, y es que hay que saber que las sociedades se construyen en base a comportamientos parecidos. Quiero decir, existen idiosincrasias, existen comportamientos que en función de dónde estemos son más o menos iguales. Los que somos de Piura, pues estamos expuestos más o menos a los mismos problemas, tenemos las mismas autoridades, tenemos, digamos, un impacto cultural por lo que vemos alrededor, y el hecho de que la gente esté más o menos junta, conviviendo, hace que tengamos muchas cosas en común. Y lo que mide justamente las encuestadoras son lo que tienen en común las distintas sociedades. Y pongo un ejemplo sencillo: si nosotros hacemos una encuesta ahora mismo sobre qué piensan los universitarios de las universidades privadas respecto a un tema político, y hacemos la pregunta respecto al mismo tema con universitarios de universidades públicas, probablemente hay resultados distintos. Decimos, en las privadas pasa esto, en las públicas pasa esto. ¿Por qué? Porque como grupo están influenciados, ¿no?, a contextos diferentes, y podemos hacer sur y norte, y será diferente. Norte y capital, y será diferente. Por lo tanto, en el fondo, lo que hay que entender es que como las personas que estamos acostumbrados a vivir en comunidad, lo que las empresas encuestadoras hacen es preguntar a representantes de distintas comunidades. Y estas comunidades se explican a nivel de provincia, a nivel de distrito, a nivel de sexo, hombre, mujer. La comunidad puede ser también entendida como rango de edad, ¿no?, joven, adulto o adulto mayor. Puede ser comprendida también por nivel socioeconómico, y lo que las empresas encuestadoras, mediante un proceso científico que se llama muestreo, selecciona a estos representantes. Y está comprobado que mediante la selección de unos cuantos,
sí se puede saber lo que pasa con el universo. ¿Por qué? Porque justamente como vivimos en comunidad, estamos más o menos afectados por los mismos contextos y eso explica que pueda medirse lo que pasa con una sociedad. Ahora fíjate, Fernando, que aún el último día de encuestas en la primera vuelta hubieron equivocaciones, por decirlo menos, ¿no? Porque al señor Castillo le dieron 14 y terminó con 18. ¿Eso a qué se debe? Por lo mismo que tú dices, que como no hay fiscalización, todo se enmarca en una ficha técnica que no es bien aplicada. Hay un dato, aquí hay el asunto es de medir la opinión pública es más complejo incluso que los números, porque junto a los números hay que también entender cuál es el comportamiento de la sociedad respecto a los temas políticos o respecto a los temas que pueden generar cierta interpretación política. Y en el caso del señor Castillo y también en el caso de la señora Fujimori, hay algo que se llama voto oculto. Hay cosas que no miden las empresas encuestadoras, no por el procedimiento de muestreo, sino por el comportamiento social. Lo voy a explicar con un ejemplo que probablemente los que nos escuchen recordarán. En el año 2011, la elección de primera vuelta del año 2011, las empresas encuestadoras daban un cuádruple empate. Podían pasar a la segunda vuelta el señor Ollantumala, la señora Keiko Fujimori, el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Luis Castañeda Locio. Y decían, está para cualquiera. Empatados, Castañeda, Pedro Pablo Kuczynski, Ollantumala y Keiko Fujimori. Pasaron una segunda vuelta, Ollantumala y Keiko Fujimori. Y en ese momento salió el tema. Las empresas encuestadoras se han equivocado. Yo en ese momento dije, no se han equivocado. Es que cuando estamos frente a candidatos políticamente incorrectos, y esto es candidatos cuyo elector no es que se sienta orgullosa de manifestar públicamente que va a votar, que lo va a elegir, siempre hay un porcentaje que las encuestas no miden. Y en el caso del señor Castillo y la señora Fujimori, además de que nos cuesta ahora mismo ver que no tenemos un buen proceso de fiscalización, se suma el fenómeno de voto oculto porque son candidaturas políticamente incorrectas. Entonces, esto se mide, digamos, se analiza, como te digo, mirando los números y también analizando la particularidad. Y en estos casos, hay un porcentaje de gente que no lo dice, no lo manifiesta, incluso frente a una encuestadora. ¿Por qué las encuestas siempre se equivocan? Entre comillas, sigo poniéndolas entre comillas porque tú ya nos estás explicando por qué deben ser fiscalizadas las encuestadoras. ¿Por qué siempre se equivocan en perjuicio de los candidatos de izquierda? Claro, es que justamente como no tenemos seguridad de que el Jurado Nacional pueda fiscalizar muy bien el trabajo, aquí entra el sesgo político de quien dirige la encuesta. Porque, digamos, yo no puedo asegurar tu pregunta, pero tampoco puedo asegurar que no pase. O sea, no sé si me entiendes, o sea, no puedo asegurar que esto sea así, o tampoco puedo asegurar que esto no es así. Porque justamente frente a una deficiente fiscalización, la suspicacia de los movimientos de un candidato hacia un lado o hacia el otro, evidentemente aparece. Si hubiera una mayor rigurosidad, pues esta suspicacia probablemente no se plantearía, o esta duda no se plantearía en el escenario público. Sin embargo, es perfectamente, digamos, legítima la duda cuando el proceso de fiscalización no es lo suficientemente riguroso. Dos últimas preguntas. ¿Te dice algo? ¿Es suspicaz el hecho de que Alfredo Torres sea director de Ixos Apoyo, una encuestadora conocida en el Perú, y sea esposa de Cecilia Valenzuela, que dirige Perú 21? ¿Puede generar suspicacia? ¿A ti te genera algo, un ruido allí? Claro, o sea, aquí hay vamos a ver, como en todo, esto es, o sea, va a generar suspicacia. O sea, digamos que no podríamos decir que a nivel de percepción esto no genere suspicacia. Lo que hay que, me parece, trabajar en áreas de la democracia es, si el trabajo de fiscalización fuera mucho más serio, habría por dónde anular este tipo de suspicacias. Pero mientras que no exista un proceso de fiscalización serio, la duda siempre termina siendo legítima. Quiero decir, yo no puedo, ni tú tan seguro tampoco podemos asegurar algún tipo de prueba respecto a algún interés específico. Lo que sí es cierto es que a nivel de percepción y opinión pública, estas preguntas o esta suspicacia de la cual tú hablas, por supuesto que es totalmente legítima, sobre todo en un contexto en el cual tenemos que mejorar
el proceso de fiscalización, lo cual evidentemente es algo que me parece que es una tarea pendiente, ¿no? Más allá del nivel de percepción, pues digamos que es algo que ya también supongo, imagino que los actores involucrados sabrán que si en la vida personal hay un vínculo, pues a nivel institucional, quienes están en el mundo de los medios, que la propia evaluación hará su lectura, que nadie puede, es inevitable eso, y creo que también si hay ese tipo de aproximaciones, las personas involucradas serán conscientes, ¿no? Porque no está exenta la percepción y la opinión pública de hacer estas asociaciones que tú has hecho. Sin embargo, ya te digo, no podemos nosotros tampoco asegurar, por lo menos con pruebas de que hay algún tipo de interés distinto al informativo, pero sí es cierto que si no mejoramos los procesos de fiscalización, cualquier duda que se plantee en ese sentido termina siendo completamente legítima. Fernando, una última línea. ¿Cómo te ha parecido, cómo has visto tú y cómo analizas el comportamiento de los medios de comunicación de Lima en esta segunda vuelta electoral? Pregunta complicada. Mira, yo creo que hay digamos, derecho legítimo de los medios de comunicación de tomar postura editorial respecto a principios. ¿De acuerdo? O sea, esto quiero decirlo claro, postura editorial respecto a principios, no a candidatos. Si hay candidatos que tienen determinados principios y que se asemejan mucho más a un determinado medio, pues esto tiene que estar con mucha claridad. Creo que la deuda de medios de comunicación no está en tanto los principios que defienden, sino en la poca transparencia, en algunos casos, para poder manifestar justamente ese equilibrio informativo, ¿no? Porque lo que tenemos aquí no es tanto el pedir que todo el mundo vaya a una, ¿no? Porque me parece que la pluralidad es fundamental, pero sí es cierto que el televidente o la persona que escucha la radio o quien lee los medios de comunicación tiene que ser consciente de las líneas directrices de un medio en un contexto político tan polarizado como el que hemos estado viviendo, ¿no? Y si tú tendrías que calificar el comportamiento de los medios, sobre todo capitalinos, en esta segunda vuelta, ¿tienes algún término? Claro, lo que pasa, Lucho, es que hay que ponerle nota a cada uno. Porque está todo, o sea, si ponemos medios capitalinos, digamos, tienes de todo, ¿no? O sea, habría que ponerle nota a cada uno. Y yo quiero hacer una reflexión de fondo, que me parece que es lo más importante. Nosotros siempre estamos hablando, Lucho, en proceso electoral, sobre la postura de los medios, sobre el equilibrio informativo, sobre el conglomerado informativo, pero me parece que lo que ocurre es que acaban las campañas y nos olvidamos de los temas y fundamentalmente la libertad está en el defender el trabajo periodístico por encima de los intereses económicos. Pero para defender el trabajo periodístico por encima de los intereses económicos, hay que empezar a regular realmente mecanismos que protejan la libertad de los periodistas. Desde el año 2001 no se ha vuelto a hablar en el legislativo sobre cláusulas de conciencia, ¿no? Sobre indemnizaciones a periodistas cuando un medio de comunicación cambia línea editorial, sobre la presencia obligatoria de ombudsman independientes en los medios de comunicación. Quiero decir, estamos siempre hablando sobre, ahora mismo, lo polémico que puede ser el comportamiento de los medios de comunicación, pero luego nos olvidamos. Entonces, en agenda, proteger la libertad de expresión es proteger la libertad del periodista frente a los dueños de los medios. Y esto no es derecha o izquierda, da igual, porque el dueño puede ser de izquierda o el dueño puede ser de derecha. Y si un medio de derecha de pronto tiene un cambio de línea editorial o un medio de izquierda tiene un cambio de línea editorial, es igualmente dramático para un periodista que está defendiendo unos ideales dentro de una línea editorial en la cual se podría sentir cómodo. Por lo tanto, me parece que el trabajo está justamente ahí, en poner nuevamente sobre la mesa mecanismos que resguarden principalmente la libertad del periodista. Muy bien. Doctor Fernando Guamán, de la Universidad de Piura, muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender el tema de las encuestas de manera fácil. Hasta una nueva oportunidad. Bueno, encantado y como siempre un gusto estar con Radio Cutivalú. Muchísimas gracias. Nos dicen que estamos en contacto con Sapillica, donde se ha presentado un problema. Muchas gracias entonces, Fernando, muy amable, hasta pronto.